Amigos, ustedes saben que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en la página web www.lasedielagua.com.uy, pero todo gracias a estos servicios y estas ofertas de Antel, donde se puede navegar más en internet fijo de tu casa, desde tu propia casa, sumándole internet móvil por solo 198 pesos por mes, más IVA incluido. Imperdible oportunidad para seguirnos a nosotros, para estar al día y para estar en contacto con el mundo. Así que www.antel.com, la empresa de comunicación de los uruguayos, de comunicación de los uruguayos, ¿no? Digo bien, y de eso no hay discusión. ¿Cómo está? Bienvenido, Bien, senador. ¿cómo estás? Muy bien. El senador Carlos Moreira nos está acompañando en este momento para hablar del tema Pluna. Mucho se ha hablado, la gente ha seguido bastante, recién lo decía un poco en forma de queja la senadora Tocaya Moreira, cómo Pluna había destronado, desplazado en los titulares a temas tan interesantes como también hace a los derechos humanos, civiles y de género en la despenalización del aborto y sus alcances. Senador, se dice en las últimas horas que Buquebús López Mena, que sería el dueño del boleto, yo empiezo por acá porque yo considero que la gente está enterada. Empiece por donde le parezca. Se estaría retirando por la presión del señor que está allí, Lorier, del senador Bayardi, del senador Vega, diputado Vega, y del senador Rubio, puede decir, sí, que son los que han puesto más de manifiesto el rechazo al monopolio, la tendencia del monopolio. ¿Qué piensa usted que está adentro del tema? Yo sinceramente no parece ser esa la verdadera razón. Si usted me dice toda esta especie de novela que hemos presenciado en estos días, tan difícil de descifrar, con tantas marchas y contramarchas, parece más una excusa que otra cosa. Porque las cosas que ha dicho el senador Lorier, bueno, las ha dicho desde la propia fila del gobierno y los otros diputados y senadores también. Digo, observamos hoy que quizás han sido más críticos muchos integrantes del propio gobierno que a veces la oposición. Por lo menos esta vez no se nos acusa a nosotros de crear un clima determinado para que los negocios no prosperen. Nosotros vamos a interpelar, lo planteamos esta semana, porque me parece que lo que está reclamando todo el mundo, todos los ciudadanos, no ya los partidos políticos, son explicaciones sobre cosas que resultan ridículas, algunas de ellas. Esta aparición de este ciudadano español que resultó ser argentino. El caballero de la derecha. El caballero de la derecha, con el nombre cambiado, el orden de sus nombres y de sus apellidos, seguramente con el afán de engañar o de pasar desapercibido. No creo que sea una tontería o un chiste de mal gusto. Quiere ser un testaferro, un representante de una empresa que... Un señor que era empleado de Buquebús España, que es íntimo amigo de un hijo del empresario naviero. Y que son compadres, creo que también, porque son compadres, notoriamente viene de testaferro. Está bien. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿El boleto siempre estuvo y está en manos de López Mena? Yo creo que sí. Por más que él declare que no le interesa. Pensemos con lógica bancaria. El Banco República le va a dar un aval a una empresa de seguros que a su vez va a avalar a una empresa española que estuvo involucrado en negocios muy turbios en España, uno de sus socios, cuyo 49% del paquete desconocía que venían a hacer esta oferta, que tiene un capital de 7.600.000 euros y va a asumir obligaciones por 137 millones de dólares, más el capital de giro que hay que poner, póngale 200 millones de dólares. Imposible, están representando a otra persona y creo que a quien representaban era este señor López Mena. Está bien, pero la negociación, en todo caso, hasta donde yo entiendo, por favor, usted que es un especialista me corrige, es que el Estado en estas condiciones seguiría siendo garantía. Claro, ¿qué cambiaría para el Estado? ¿Tener conectividad? ¿Sacarse el tema de absorber los trabajadores? Lo que podría cambiar son varias cosas. Primero, la absorción de una parte de los trabajadores, porque en la ley y en el decreto reglamentario se establece que para negociar las frecuencias hay que tomar trabajadores. El decreto reglamentario habla de 250 trabajadores, un mínimo de 250 trabajadores. Ya eso es un tema muy importante. De por sí, que la conectividad se restablezca también es muy importante.
La idea seguramente sería de que venga un empresario poderoso para que se haga cargo de la deuda con el Scotiabank. No obstante que el Estado uruguayo continúe siendo garante de esa operación, porque no hay duda que el Scotiabank no lo va a dejar escapar al Estado uruguayo, salvo que venga uno y ponga los 137 todos juntos, que no va a venir nadie porque no existe esa posibilidad. Entonces se inventó todo esto como una salida a esta situación, pero no hay duda que no funciona, porque la sensación que yo tengo, primero, que los aviones no valen 137 millones de dólares, porque eso lo ha dicho todo el mundo, valen menos, y que el negocio no es tan brillante como se ha dicho que era. Entonces el Estado está nuevamente, el gobierno está absolutamente embretado. Tan embretado está que han desplazado a los dos negociadores que estaban llevando a cabo todo esto, que son los ministros de Transporte y de Economía y Finanzas, y ahora aparece el secretario de la Presidencia para dirigir la negociación. Hay quienes creen que han estado implicados o de alguna manera conectados de alguna forma los ministros que usted va a interpelar con los compradores. ¿Usted siente eso mismo? ¿Es lo que va a plantear? Yo le quiero preguntar si conocían de antemano esto. A mí me resulta difícil de pensar que no lo conocían, me resulta difícil. Porque todas las características de esto son de sainete, la verdad. La propia subasta, el hombre cambiándose los nombres, el Banco República dando un aval en forma fulminante, digo, todo eso no es tan fácil, dar un aval bancario en unas horas, en un día. Yo quiero preguntar todo eso, porque acá está comprometido el patrimonio estatal. Acá tenemos una garantía, porque acá está el pecado original de todo esto. ¿Por qué salimos de garantía en el año 2007 por el total de la operación de compra de los aviones cuando éramos dueños del 25% del paquete accionario? Ese es el pecado original. Eso es lo que estamos pagando ahora. El presidente de la República en su última audición de M24 puso algunos temas más. Puso el tema de que Rosario Medero en el gobierno nacionalista firmó el pluriconsorcio con Pluna-Varig, que las demandas de aquellos trabajadores brasileños que integraban Pluna-Varig obligaron a tomar la decisión de este cierre, y de esas dos cosas me lo contesta apenas en instantes. Ya ¿Cómo no? Senador Moreira, entonces las dos preguntas planteadas. El inicio del negocio de Rosario Medero, que fue el integrante de Pluna en esa época, del Partido Nacional, con Varig, y luego los juicios que caerían en cascada sobre el Estado uruguayo, que hizo que tomaran la determinación de cerrar Pluna. Bueno, digo, si bien se pactó el negocio con Varig en la época del gobierno del doctor Sanguinetti, estaba Rosario Mederos entonces en Pluna. Tiene razón, no el Partido Nacional. No fue tiene razón. Fue la ley en el periodo de gobierno del Partido Nacional. Se firmó durante el primer año de gobierno, el segundo gobierno de Sanguinetti. Y bueno, lo de Varig sabemos cómo terminó. Los juicios de Varig, incluso, todas las acciones judiciales que iniciaron los ex trabajadores de Varig contra Pluna, Sociedad Anónima, fueron 200 y pico, durante muchos años. El Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, cuando Elina Rodríguez era gerenta de Pluna, Sociedad Anónima, se rescindió el acuerdo con Varig, se rescindió ese acuerdo que había, la asociación con Varig, y se le firmó la indemnidad a Varig, es decir, que Pluna se haría cargo, fue en el gobierno del Frente Amplio, de todas las reclamaciones de los ex trabajadores que le iban a reclamar a Pluna. ¿No? Que el gobierno del Frente Amplio firmó esa indemnidad y se hizo cargo de eso. No obstante ello, estaban todos los balances de la contingencia de los juicios en el Brasil, todos los balances sucesivos de Pluna de Sociedad Anónima, hasta el último, todos decían contingencia, juicios iniciados en el Brasil. ¿Sabes cuántos juicios habían? 200 y pico.
Yo, cuando Lorenzo nos comunicó a la oposición que le bajaban la cortina a Pluna, fue el 6 de julio, creo, Sí. nos dijo, le digo, ¿y cuál es la razón para bajar la cortina? Cuando hace una semana en la Comisión de Transporte nos habían dicho que Pluna iba a seguir, que iban a conseguir un nuevo socio, que le iban a inyectar dinero y ahora le cierran la cortina. Aprovechando además un paro de funcionarios y se venían las vacaciones de julio. Y nos dijo, se vienen 7.000 juicios en el Brasil, Sí. 3.500 millones de dólares. Y digo, bueno, pruébemelo, ministro, para tomar una decisión de esta naturaleza. A los 2 días fue el número 3 del Ministerio de Transporte a mi casa y me llevó un informe jurídico de un estudio brasileño. ¿Sabes cuántos juicios habían ahí? 32. Los 7.000 nunca existieron, ni existe la eventualidad. ¿Y por qué cree de que esos se tomó 7.000? ese día esa Para mí, determinación? sinceramente me pareció una excusa, una salida en una situación muy difícil de insolvencia, porque esto siempre se ha alimentado sobre la base de disimular la realidad. Pluna estaba fundida hace 4 años, el primer año de Campiani Pluna ya estaba fundida. Y nunca se quiso reconocer, se decía, no, esto va mejor, más destino, más frecuencia, y cada vez más pasivo y más pasivo. Sí, Se y creó ventas de inmuebles, una y- bicicleta financiera, Sí. se vació la compañía, se hicieron negocios de dudosísima legalidad. Es decir, todo en perjuicio del Estado. Acá lo que hubo fue una tolerancia por parte de los anteriores ministros de Economía y de Transporte y del anterior directorio del ente autónomo terrible. Es decir, que estas consecuencias son directas de aquellos pactos que se hicieron, que fueron observados por el Tribunal de Cuentas, y del dejar pasar y decir acá no pasa nada. No pasa nada hasta que la clavaron a la ANCAP, tú recuerdas, con 28 millones de los cheques diferidos Sí. a 180 días cuando había un contrato que decía máximo 30, una cosa incomprensible, y hoy le deben casi 30 millones de dólares. Y a estamos ANCAP. hablando de 380 millones de dólares 380 millones de pasivo. de pasivo. Tenemos acreedores comerciales, 45 millones de dólares. Y tenemos unos fideicomisos también, 20 ¿no? millones de dólares. 20 millones Son de 500 personas en el 500 Uruguay. personas. 20, 30 mil dólares cada uno. ¿Dónde van a cobrar si no quedó nada? Rápidamente, muy rápidamente, ¿qué salida le ve? Yo sé que usted tiene por delante la interpelación, No, correcto. digo, nosotros, yo me siento muy ¿Hacer tranquilo. caer esos Muy ministros? tranquilo con mi conciencia, porque yo hace 5 años y medio que vengo diciendo que esto está todo mal hecho. Y esta es la consecuencia de los errores del pasado. Es fatal la consecuencia, nos va a costar muchísimo dinero. Y bueno, yo ahora, el gobierno aparentemente no tiene ningún interesado, salvo que Venezuela, el Bandes, traiga alguna solución, no veo otra cosa, porque este argentino con el cual hablan Molinari. los trabajadores no está hablando de estos aviones, está hablando de los otros. Está hablando de los que están en leasing, no de los 7 del remate. Ahí el Estado queda liberado, ahí el Estado no tiene problemas. Tiene problemas con estos. Este es el problema que hay que resolver. ¿Cómo lo van a resolver? Porque por todos los por el pasivo que tiene Claro. Uruguay, el país. Sí, por le delante. salió de garantía, Pluna ente autónomo, garantía subsidiaria del Estado uruguayo. Todos los uruguayos somos garantía de los 137 millones de dólares. Y estos aviones no valen eso. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo sale? ¿Estaría de acuerdo con que fuera buquebús López Mena usted? Bueno, Con tal pero de lo que negociar. Yo pregunto, ¿por qué no apareció directamente López Mena y dijo voy yo a la subasta y lo compro? Bueno, está, usted discutirá el monopolio, todo lo demás, Sí. la posición dominante, pero que aparezca un testaferro, que se cambie el nombre y que después aparezca el ministro de Economía fotografiado los días con cara de asombro y de molestia. Entonces yo tengo que preguntarle muchas cosas. ¿No Bien. se sabía esto de antes? ¿No se sabía? ¿Va a pedir voto de censura o...? Nosotros vamos a escuchar. Ah, va a escuchar. Vamos a escuchar. Bien. Somos respetuosos, vamos a escuchar primero. Bien, ha sido un gusto tenerlo por acá. Encantado. Amigos, me despido con Campo Claro, los productos orgánicos de la huerta directamente a su mesa para enriquecer nuestra dieta diaria. Ya venimos.